comunicando con respecto a la primera parte del plan evangelístico que es bautizado Cincelejo para Cristo. Ese plan tiene el uso de varias estrategias que son los medios para llevar las acciones en procura de alcanzar los objetivos incluidos en el mandato de la Gran Comisión, que es hacer discípulos a Cristo. Pero tenemos que tener en cuenta qué tareas son las que vamos a realizar, en dónde vamos a empezar, con quién vamos a empezar, etc. Y de hecho, dentro del orden bíblico establecido por nuestro Señor Jesucristo, yo estoy apuntando primero empezar por casa, empezar con los hogares de aquellos miembros de la iglesia, a fin de poder evangelizar a los convertidos y de capacitar a los convertidos de esa casa para que puedan ejercer el liderazgo espiritual en su casa como intercesores, como maestros, como evangelistas, etc. Entonces, de esa manera resumida, presento como una especie de introducción para lo que nosotros vamos a ver en el día de hoy y que ya hemos tratado en 2 reuniones atrás, pero que quisiera seguir insistiendo a fin de que sea captada de una manera clara lo que se pretende hacer y se quiere lograr a través del trabajo que vamos a emprender. Mateo 28. Leemos del 19 al 20. Alguien que lo pueda leer en voz alta. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ok, ahora vamos a leer de una manera detallada, con el propósito de captar la idea que transmite ese texto. Nos habla de una misión, nos habla de objetivos. Ya sabemos que Mateo 28, 19 al 20 es un mandamiento. Se ha nombrado como la nueva o la misión de la iglesia. Entonces, después de que usted lea allí, se va a dar cuenta cuál es la misión o tarea
que debe la iglesia estar llevando a cabo según el versículo? ¿Cuál es esa misión? ¿Cuál es esa tarea? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces, hacer discípulos es el objetivo general al que nosotros tenemos que apuntar para poder lograr alcanzar esa meta que el Señor nos encomendó. Entonces, hacer discípulo es un objetivo. Es un objetivo. Pero ahora, este objetivo, ¿quiénes son los que tienen que llevarlo a cabo? ¿Quiénes son los que tienen que estar trabajando para alcanzarlo? ¿Quiénes son? ¿A quién le dio Jesús esa comisión? ¿A quién se la dio? Ahí en la Biblia, ¿a quién se la dio Jesús? Ahí en la Biblia, ¿a quién se la dio? A los apóstoles. ¿Y a quiénes más? A los discípulos. Entonces, en este tiempo, ¿quiénes son los que deben de estar trabajando para alcanzar ese objetivo a fin de poder lograr la misión que Jesús nos comentó? ¿Quiénes son los que deben de estar trabajando hoy en día para eso? Nosotros. O sea, debe ser la iglesia y el ministerio de la iglesia, pero de una manera más específica. Cuando hablamos de ministerio nos estamos refiriendo en este caso al liderazgo local. Toda iglesia el Señor le da un liderazgo. Dice la palabra que a uno los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros y a otros evangelistas. También se indican en otros pasajes que la iglesia tuvo la necesidad de nombrar diáconos para que se encargaran de realizar ciertos servicios y sucesivamente. Entonces, el liderazgo de una iglesia debe tener como objetivo al que debe apuntar todas sus actividades o todo su trabajo, y ese objetivo es hacer discípulos. Hacer discípulos. Pero la misión de hacer discípulos no es un trabajo solo para el liderazgo. Algunas personas piensan que es un trabajo que deben hacer los hermanos que tienen como ocupación total evangelizar. Otros piensan que es trabajo o labor del pastor, pero sucede que esta es una tarea que también debe de realizar toda la congregación. Toda la congregación. Así que cada persona que en realidad ha recibido a Cristo, una de las señales que es un convertido es que de alguna manera colabora para la realización de esta tarea a fin de poder alcanzar la obra de hacer discípulos. Entonces, ¿qué se nos pide a nosotros hacer como liderazgo y como congregación? ¿Qué se nos pide hacer a nosotros como liderazgo y congregación? A ver, hacer discípulos. Hacer discípulos. Entonces veo que ya tenemos el pensamiento, hermano, más abundante. Hacer discípulos. Van a irse, allá no vas a alcanzar a ver bien. Tranquila, que eres bienvenida. Gracias. Hacer discípulos. Bien, se nos pide que nosotros hagamos discípulos, pero tenemos que tener en cuenta a través de qué
acciones, a través de qué medios nosotros vamos a trabajar para lograr el objetivo de hacer discípulos. Mire la Biblia, ahí el versículo que leyó. ¿Qué dice primeramente? ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee en voz alta? Por tanto, vayan y hagan. Ok, ahí, deténgase. ¿Qué dice primeramente que hay que hacer? Ir. Acá, pastor, por favor, porque allá no van a lograr. Tranquilo, que eres bienvenido. Ya me tenías preocupado. Y, ¿verdad? Entonces fíjese que el Señor nos está diciendo a nosotros una de las maneras en que podemos lograr la tarea de hacer discípulos. Primeramente tenemos que evangelizar. Y tiene que ver con evangelizar. ¿Y cuál es lo segundo que dice el Señor que hay que hacer? Siga leyendo en voz alta. Porque la mujer no ayuda. Hagan discípulos de todas las naciones. ¿Qué más sigue diciendo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. ¿Y qué más sigue diciendo? Enseñándoles a obedecer. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Además de evangelizar. Enseñar. Enseñar. Entonces, recapitulo. Mateo 28, 19 al 20 nos habla de la misión asignada por Cristo a la iglesia. Es un mandato. Y esta misión consiste en hacer discípulos. Así que el hacer discípulos viene a ser el objetivo de el ministerio de toda iglesia local y de las iglesias locales. Cuando hablamos de ministerio nos estamos refiriendo específicamente al liderazgo local de una iglesia. Y cuando hablamos de iglesia nos estamos refiriendo a la congregación, a la membresía, a la comunidad de creyentes de esa iglesia. Entonces, la labor de hacer discípulos es una tarea en la que tiene que estar ocupado tanto el liderazgo como la congregación. Y para nosotros llevar a cabo esta tarea tenemos que hacer dos tipos de labores. Número uno, evangelizar. Y número dos, enseñar. Evangelizar tiene que ver con ir. Allí el versículo dice, id o vayan, id o vayan. Enseñar tiene que ver con formar. Ahora, ¿qué implica entonces la evangelización? Ahí está bien. Ir. La evangelización es ir. ¿Ir a dónde? Diferentes naciones. Ir a las diferentes naciones, como el Señor dijo. Marcos 16, 15, ¿qué dice? Predicarle a toda qué. ¿Qué implica ir? Predicar también el evangelio a toda criatura que aún no ha creído. Eso implica ir. Ir implica, como lo acaba de decir el pastor Raúl, movimiento. Entonces, ir tiene que ver con salir, amados hermanos, del conformismo en que se encuentran los creyentes de una iglesia y en el que se encuentra un liderazgo local. Ir tiene que ver con salir del estancamiento espiritual. Ir no es otra cosa sino sencillamente mover la barca del ministerio de la orilla y llevarla en busca de los perdidos. Moverla de la orilla y llevarla en busca de la pesca abundante que tiene el Señor en este tiempo para su iglesia. ¿Me estoy dando a comprender? Y tiene que ver con eso.
que ver en buscar entonces al perdido. ¿Y dónde está el perdido? Está afuera. El perdido no está en la iglesia, o está en la iglesia. ¿Cuántos perdidos hay aquí? No hay ni uno, porque todos hemos recibido la salvación. Entonces, cuando el Señor le dice a sus apóstoles, imagínense, y a los discípulos ahí presentes, que eran más de 500, tal como lo dice Pablo en una de las cartas a los Corintios, estaba hablando a personas ya convertidas, estaba hablándole ya a personas que tenían más de 3 años de estar con él. Estaban hablando a personas que ahí habían pasado por su universidad bíblica o seminario bíblico. Porque los apóstoles tuvieron 3 años un seminario bíblico con Jesús. Eso es un seminario. Sí, 24 horas al día. Así que eso equivale a varios años de estudio. La práctica. Sí, enseñanza, aprendizaje. Entonces, cuando Jesús le habla a ellos de ir, ellos sabían que el ir no tiene que ver con la predicación dentro de la iglesia. La predicación dentro de la iglesia tiene que ver con la enseñanza, con la formación, o la predicación, mejor dicho, a la iglesia. Porque dentro de la iglesia podemos también tener un plan de enseñanza para personas que vengan por primera vez y evangelizar, como yo hacía antes. La gente que venía por primera vez lo apartaba y ahí entonces le daba un curso, los grandes interrogantes de la vida. Grandes interrogantes de la vida. Una de esas personas que recibió al Señor a través de esos medios fue la hermana Rosalina, y no recuerdo quién es otro, con los grandes interrogantes de la vida. Y entonces, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? Tenemos que empezar en algún lugar. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a mirar, por ejemplo, Hechos, por favor. Hechos. Se me quedó la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿A dónde vamos a ir? Y en ese versículo Jesús está estableciendo el objetivo demográfico, por así decir. El objetivo demográfico está indicando cuál es el orden en que debemos, como iglesia y como ministerio, ejercer la evangelización. ¿Qué es lo primero que dice el versículo? Jerusalén, Jerusalén. Después dice ¿qué? Judea, y después Samaria, y después lo último de la tierra. Judea, Samaria, lo último son pues representativos para nosotros en este tiempo. Porque Jesús estaba hablando de Jerusalén como la casa de los judíos. Una nación es la casa de las personas que son ciudadanos de esa nación. Hay muchas personas que están en el exterior y dicen: quiero volver a mi casa, es decir, quiero volver a mi nación. Entonces, Jerusalén está indicando casa, familia. Casa, familia. Sí, casa, familia. No podemos empezar por las naciones si primero no empezamos en la casa. Fíjense que Jesús comenzó primero en su casa, aunque en su casa no fue recibido. Él predicó en Galilea, pero también fue a donde se crió, en Nazaret, y también fue a Jerusalén, que fue rechazado, de otra cosa. Pero le predicó a los judíos, y los judíos que se convirtieron, con ellos formó su equipo ministerial, su primer equipo. Pedro era judío de nacionalidad, Mateo, etc. Y los 12 que
que conformaban ese equipo. Entonces nosotros tenemos que ir, número uno, a evangelizar en casa, en el vecindario, ¿eh? O sea, en el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar. Todos necesitamos a Cristo en el hogar. Hay que ir al hogar, es ahí donde vamos a empezar. Hay que empezar por Jerusalén, hay que empezar por el hogar, hay que empezar por el vecindario, hay que empezar, hermano, en el barrio donde nosotros habitamos, a evangelizar. Es allí donde tenemos que empezar. Jesús empezó, hermano, predicando en los hogares de los judíos. Por ejemplo, en el hogar de Zaqueo, en el hogar de Lázaro, en el hogar de Jairo. Jesús visitó más de 7 hogares, aunque se registran en la Biblia. 7 hogares que él visitó y en los cuales predicó. Y lo primero que hizo fue coger y ganar el hogar. En el propósito de Dios, la iglesia no está primero que el hogar. ¿Sabía usted eso? Dios primero creó el hogar antes que la iglesia. Pero la iglesia es igual de importante como lo es el hogar para el Señor. Pero en el orden de Dios, Él tiene el hogar. Hay personas que han ganado multitudes para Cristo. Todo su hogar se ha perdido. Hay personas que han sacado a otros de la droga, del homosexualismo, de la prostitución, de la brujería, de la hechicería, y no han logrado, hermano, sacar a sus hijos de las situaciones en las que se encuentran, a su familia. A mí me dio muy fuerte y todavía es la hora que yo no logro explicar o entender cómo hay personas que son tremendos, hermanos, hombres de Dios, y sin embargo hay hijos que no caminan con el Señor. Tenemos el caso de una de las hijas del pastor y el evangelista Gille Ávila, más que todo conocido como evangelista. Se casó con un hombre no cristiano y terminó asesinada por este hombre más de 35 puñaladas. Pastor amigo mío que ya partió con el Señor en Estados Unidos, uno de los directivos de la Asamblea de Dios en Estados Unidos, que me ayudó mucho. Él en una ocasión lloraba como un niño. Me mandó a llamar: hermano Humberto, ora por mí, ayúdame, porque mira, a mi hijo le salieron 25 años de cárcel. Mi hijo que estuvo aquí desde pequeño en la iglesia. Y no entiendo, hermano. Lo condenaron como cómplice de un homicidio y él no hizo nada. Lo único que hizo fue callarse para que no me asesinaran a mí y no asesinaran al resto de la familia, porque fue testigo, vio quién mató, y como no habló, le dieron 25 años de cárcel. Un misionero, estando yo en una convención en Bogotá de la Asamblea de Dios, predicaba y tuvo que suspender la predicación e irse inmediatamente para Estados Unidos, porque lo habían llamado que su hijo había caído en un coma diabético debido a que se pasó de dosis de heroína. Y ese hombre lloraba. No entiendo. Y usted sabe que aquí en la iglesia se ha dado el caso que tenemos personas que son cristianas y sus hijos no están convertidos a Cristo. ¿A qué se debe?
a que hemos considerado un desorden, que en lugar de estar predicando primero en la casa, lo vamos a predicar, por ejemplo, al vecino, al otro, al otro, al otro, y que en lugar de nosotros ejercer el liderazgo, la autoridad en el hogar, tal como lo manda la Biblia, como maestros, como evangelistas de esa casa, como intercesores, como profetas de esa casa, le dejamos la educación de nosotros a la escuela de niños. Y en muchas iglesias la escuela de niños se limita solamente a presentar un dibujito con un barco de la Arca de Noé que se cubre. Eso no le va a enseñar. Eso ayuda. Pero la formación, como dice la palabra, empresa, ¿en dónde? En casa. En casa es donde se transmiten los valores, no en las universidades. En casa es donde se transmite la enseñanza correcta. Una vez leí, yendo a visitar en la cárcel de Ternera, a la entrada había una valla enorme y ahí decía el anuncio: disciplina a tu hijo para que cuando sea mayor no lo encuentres en este lugar como casa, a la entrada de la cárcel. Y por eso la Escritura habla de instruye al niño en qué. Entonces, ¿por dónde debemos empezar nosotros a hacer discípulos? En la casa. Y casa está hablando de personas que comparten el mismo grado consanguíneo, personas que también por los vínculos de la adopción son familia, personas que son allegadas, son cercanas. Por ejemplo, el pastor Raúl y mi persona, el hermano José Domingo, la hermana Ilse y otros hermanos de aquí en la iglesia. No nos parecemos en nada. Yo soy calvo y él tiene bastante pelo. No tenemos nada de grado consanguíneo, pero hay un vínculo que entre nosotros nos une, ya no como miembros de la iglesia, sino como personas que fuéramos como familia. Yo no sé, así es mi trato y así he visto el trato de ellos para conmigo. Familia. Entonces tenemos que ir y empezar por el hogar. Y el hogar va a ser un puente para nosotros dar el próximo paso que tiene que ver con el vecindario. Porque la Biblia dice que somos sal y somos luz. ¿Y dónde tenemos que empezar a alumbrar? En casa. ¿Y cuál es la otra parte más cercana a la casa? El vecindario. En este caso, para nosotros el vecindario viene a ser Judea. Samaria, todo el barrio o toda la comunidad en la que nosotros nos encontramos ubicados. Por eso para mí, Hechos capítulo 1:8 es un objetivo demográfico, o sea, que nos muestra a nosotros el orden, la ubicación por donde hay que empezar nosotros ahí. Hogar, vecindario, está eso claro, ¿verdad? Hogar, vecindario. Aunque el plan Cincelejo para Cristo tiene un objetivo de predicar en todas las nuevas comunas que conforman la ciudad o los 27 barrios. Primero hay que empezar por el hogar y por el vecindario. Y para empezar en el hogar tenemos un objetivo a corto plazo. La evangelización a todos Cincelejo la vamos a llevar durante 10 años. Ese es un objetivo a largo plazo. 10 años trabajando como liderazgo y como congregación. 10 años para evangelizar en todo Cincelejo. ¿Usted sí cree que podemos evangelizar todo Cincelejo? Sí, eso fue lo que yo saqué de acuerdo al último informe que dio la...
Sí, el último censo, y usted sabe que el último censo fue no hace mucho. Por eso las comunas, ahí tengo, irán 27, aproximadamente 27, 28, algo así. Ahí la tengo. Entonces, ¿cree usted que nosotros podemos predicar a todos sin cerebro? ¿Ah? Después que nos metamos con Dios y veamos que si es posible, saldremos ahí con la visión. Para mí es imposible, viendo que nosotros ni siquiera predicamos en la casa y vamos a predicar entonces sin cerebro. Eso sería algo que otro diría, este pastor está loco. Bueno, pero la visión es poder. La visión es poder. Y sobre todo, Jesús le dio a sus discípulos: prediquen a todas las naciones. Imagínate, Pedro, Juan, Santiago y toda esa gente que estaba ahí. Caramba, si yo ni siquiera conozco sino solo Jerusalén, hasta donde yo he llegado a viajar es Jerusalén, y hasta donde he caminado con el Señor, a Tiro, a Sidón, allá a Decápolis, y ya, eso es todo lo que conozco, pero no he salido de aquí, de este contorno de Palestina. Y ahora el Señor me manda a las otras naciones, que hay otras naciones. Después de esto hay otras naciones, está Roma, y después de Roma a todas las naciones. Y fíjese, esa era la visión del Señor, universal, una visión universal. ¿Y a quién levantó el Señor para llevar el evangelio a todas las naciones? A Pablo, a un solo hombre, un solo hombre. ¿Con quién evangelizó el Señor toda Palestina? Palestina en aquel entonces, porque hoy no se llama Palestina, la antigua Palestina de aquel entonces tenía, hermano, la región de Galilea, que estaba conformada por varias ciudades, no me recuerdo ahora cuántas. Estaba la región de Decápolis, que tenía 10 ciudades, y eran 10 ciudades bien pobladas. Estaba Judea, con capital Jerusalén, y se encontraba también Samaria. Y con 12 personas, aunque allí había uno que no evangelizaba, sino era de los predicadores que le gustaba, era el billete. Sí, traigan. Él predicaba eso de traigan y Dios te dará, traigan y Dios te dará. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios primeramente nos está mandando al hogar. Dios nos está mandando después del hogar al vecindario y al barrio. Son 3 puntos que tenemos que tener en cuenta, y esos puntos los tengo explicados en el cuerpo del plan de evangelismo Sincero para Cristo, que ya Dios mediante la próxima semana les voy a entregar a ustedes una copia resumida para que la idea la vayan asimilando al ir leyendo en casa. Bien, entonces ahora vamos con lo que es la parte de formación. ¿En dónde debemos formar? En la iglesia. ¿Y dónde más debemos formar? En la célula. Entonces, para nosotros poder evangelizar en el hogar, ¿qué necesitamos? Una estrategia para llegar al hogar. Una estrategia para llegar al hogar. ¿Cómo se va a llamar esa estrategia? Bien, a los hogares vamos a llegar con la estrategia, la célula familiar, Jesús en mi casa. ¿Cómo se va a llamar? ¿O se llama la célula que se va a realizar en la casa de los familiares? Jesús en mi hogar. Jesús en mi hogar. Entonces, vamos a abrir Hechos capítulo 16, versículo
31. Hechos 16, 31. Entonces, ¿cómo dice? Cree en el Señor. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tú qué. Allí vemos entonces, hermano, que en el plan de Dios el hogar es un objetivo que Él quiere alcanzar, y tal vez es el primer objetivo, porque un hogar sirve de puente para ganar a la familia. Hay personas que en el Señor se capacitaron y aprendieron a ejercer el liderazgo en el hogar y han ganado a otros miembros de su familia para Cristo. El único convertido en el hogar de donde yo vengo no soy yo, pero el Señor empezó conmigo, y a punta de oración, a punta de ayuno, poco a poco fue creyendo mi papá. Después vino Jorge, después Javier. A ese me tocaba ir allá a los lados de La Guajira, estaba trabajando allá en la policía, y allá me metía yo a evangelizar a La Guajira, y seguía en su vida desordenada, como en ese ambiente se vive. Y un día estaba bañándose en una de esas playas de allá de los lados de ¿cómo se llama la capital de La Guajira? Riohacha. De Riohacha. Pero esas playas, hermanos, son unos acantilados. Es decir, usted está caminando por aquí y de pronto a los 2 metros hay un hueco como si se cayera de esta mesa. Y así le pasó. Pensaba que era como en Cartagena, que caminaba y caminaba como en Tolú y el agua le daba por aquí. Caminó un rato y se fue. Se estaba ahogando. Se lo llevó la corriente. Y él me dice que estando en el ya sumergido, le decía: Señor, yo no me puedo morir ahora. Ten misericordia de mí, dame otra oportunidad porque me voy para el infierno. Sálvame, Jesús. Y dice que en esos momentos lo que fue lo cogió y lo sacó a flote. Y luego le dijo: Señor, no puedo llegar a la orilla, estoy fatigado, no tengo fuerza de tanto estar tratando de salir y no puedo. Y además de eso, tenía como media botella de whisky dentro. Y él dice que vio como una ola se levantó y la ola venía, y luego sintió que lo agarraron y lo pusieron boca abajo en la orilla. Ahí comenzó la conversión de él. ¿Pero por qué? Le dijo: Señor, no me puedo morir porque me voy por el infierno, porque ya tenía a alguien que le estaba aquí, de la familia, hablando del evangelio. ¿Qué dice Pablo que es necesario para que otros crean? ¿Qué dice Pablo en una de sus cartas? En Romana. La fe viene por, ¿y el oír es qué? La palabra. ¿Y qué otra cosa también dijo Pablo? Ay de mí si yo no les predico. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? Entonces usted tenga en cuenta esto, que una persona de un hogar, de una familia, no va a creer en el Señor por el hecho de que nosotros somos cristianos. Porque muchos piensan: como yo soy cristiano, entonces mi familia está cobijada por por la promesa. Pero resulta que la única manera para que la persona obtenga la fe de salvación, la fe que lo lleva a creer en Jesucristo, es a través de
la proclamación del Evangelio, o compartiendo la buena noticia, o testificando de Cristo a esa persona. Es lo que le va a dar la fe. Yo creí, fue así por la palabra fue la que me hizo entender, hay un infierno, la palabra fue la que me hizo entender, eres más pecador que el mismo diablo, la palabra me hizo entender, estás más perdido que el hijo del Limbe. La palabra me hizo entender, y entonces fue cuando yo comencé a reflexionar, porque la palabra es la que convence. El Evangelio es poder de Dios, es el Evangelio, el poder de Dios, y el Evangelio me confrontó. El Evangelio me redarguyó, y el Evangelio entonces me dio una oportunidad. Aquí está Cristo, me presentó la oferta. Recibe a Cristo y serás salvo. Ahora contigo empiezo el trabajo en la casa, porque si eres salvo tú, ya en tu casa hay quien predique. Comencé entonces a predicarle a mi papá, comencé a predicarle también a mi mamá, comencé también a predicarle al resto de los hermanos míos, y cogía y me los llevaba a los últimos. Ellos iban detrás de mí como el patico, los paticos siguen a la patica, y yo me los llevaba para la iglesia, y allá en la iglesia, ahí estaban. Utilicé la iglesia, pero también les hablaba la palabra, y oraba y ayunaba por ellos. Ayunaba por ellos. Hacía vigilia por ellos. Ese es el trabajo de uno en la casa. Entonces, si no hay en la casa quien predique el Evangelio, aunque ese sea un convertido, ¿cómo se van a convertir si la responsabilidad de predicar el Evangelio en la casa es del creyente? No es del pastor. Pues muchos esperan que el pastor sea el que vaya a evangelizar a los miembros, o sea, el hermano o otras personas de la iglesia. Nosotros somos, en ese caso, una ayuda para el ministerio de esa casa. ¿Y cuál es el ministerio de esa casa? El hombre y la mujer que recibieron a Cristo. Tarea de nosotros, de los pastores y de los maestros de la iglesia, escoger y enseñar a la iglesia para que ejerza el liderazgo en la casa. Si ya ellos no quieren recibir, es un asunto del cual ya no es responsable, porque profeta hubo, como en el caso del Señor. Él les predicó a los de su casa, y sus hermanos y su mamá creían en él. ¿Cuántos fue que comenzaron a creer en él? Después de su muerte, después de que resucitó, comenzaron a creer. María creyó cuando lo vio en la cruz, porque se acordó de las palabras. Comenzaron a creer. Así que ni Jesús fue profeta excepto en su propia casa. Y por esa razón nosotros estamos mirando qué los hogares necesitan, porque hay hermanos que han iniciado el trabajo en su casa, pero como no son profetas, y debido a que lo rechazan, y debido a que lo que miran es que tú tienes, no juegues 99 cosas malas, lo único que veo es que tú tienes una buena, pero el asunto es que no es la única buena que tienes, sino las 99 malas. Y entonces eso lo establece como un obstáculo para poder recibir de esa persona la enseñanza de Cristo. Imagínese usted qué sabiduría es cuando Cristo puede utilizar hasta los cuerpos para evangelizarnos a nosotros. Cuando Cristo puede utilizar cualquiera persona, aún del mundo, para coger y hacernos entrar en razón a nosotros. ¿Sí? Puede utilizar hasta las piedras, hermano. Hasta las piedras. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros ayudar a que los miembros no creyentes de ese hogar donde hay hermanos cristianos escuchen el Evangelio? Sencillamente a través de la célula Cristo en mi hogar. Célula familiar, Cristo en mi hogar. Entonces vamos adelante. Bien, a manera de introducción, ahí para que usted pueda leer, yo creo que alcanza todo. El deseo de Jesús es que también tu familia sea salva, que mi familia sea salva, que la familia de cada uno de los miembros de esta casa sean salvos, sean bendecidas. A Jesús le interesa llevar su reino también a cada familia de esta casa.
Y siempre que el Señor Jesús entró en un hogar, la Biblia indica que ocurrían milagros. Donde Cristo es invitado, entonces allí hay perdón, allí hay salvación, allí hay liberación de maldiciones, de brujería, allí obra milagros, allí hay sanidades, ahí se rompe lo que tiene que romperse. Yo recuerdo que iniciamos el grupo familiar en Vital con la hermana Vilma, y la única que asistía era la hermana Vilma. Y cuando yo llegaba, el esposo de la hermana Vilma cogía, se levantaba y se encerraba en el cuarto, salía después que yo, y la hermana le daba pena eso, pero tranquila hermana, no se preocupe. Pero gracias a Dios que él me dio de voz un parlante, y entonces él escuchaba. Después de eso dejé al hermano Raúl a cargo, y ya comenzaron entonces a venir María del Carmen, a venir el resto de los hijos. Por algo buen motivo dejamos de seguir el trabajo, pero se mudó la hermana Fermina allá. Y una de las personas que yo veía ahí en la célula que se hacía era esa persona que se escondía allá cuando nosotros llegábamos a predicar. Recibió a Cristo y hasta llegó aquí a la iglesia y todo. Entonces, ese es el propósito del Señor. ¿Entienden? Entonces, cuando Jesús entra en un hogar, amado hermano, siempre va a ocurrir lo sobrenatural en esa vida. Siempre. Miren, yo llegué a los lados del Aguacate. Me llevó allá Mario Bolaño cuando era miembro de esta iglesia a predicar allá, porque había una señora, la hermana Flor. Ella era familia de acá de ustedes, la hermana Esteban, hermana Flor. Entonces ella quería que se le predicara el evangelio y que se predicara en su casa, y yo fui, y créalo que no fue fácil, porque me tocó ir en una motico, Dios mío, que cuando yo llegué a Sincelejo caminaba era engañado. Llegamos y bueno, estamos allí y encuentro que hay un poco de personas reunidos, comienzo a predicar y en eso llega el esposo de ella. Sí, hermano Juan. Pero bien sublevado, con machete y todo eso. Y aquí decía, no, Juan, cálmate, no, que Juan, cálmate ni nada, se me van de aquí. Y usted que viene aquí, no, bandido, sin vergüenza, se me van aquí. Digo, se quedó bien pobre. ¿Cómo va usted a rechazar la palabra del Señor? No es que ustedes son esto, eso es lo que le han dicho ustedes. Y tal vez eso es lo que han logrado conocer del mal testimonio de otros. Pero sépanlo, no todo lo que dicen pastores son pastores, no todo lo que se identifica. Hay algunos que utilizan eso para esto, para aquello. Bueno, lo que sea, pero aquí no me hagan. Pero yo alcancé a predicarle a la hermana. Luego pues aparte, a ver, no se preocupe hermana, comenzamos con usted. Y así fuimos poco a poco, fuimos siguiendo y yo fui insistiendo. Cuando de repente vino y se metieron la guerrilla por allá y vino un problema bien grave y van a matar al señor Juan. ¿Y qué cree usted que fue lo primero que él hizo? Se convirtió a Cristo y llegó a ser mejor líder espiritual que su misma esposa. Entonces ellos se mudaron para acá porque le quitaron las tierras. Y no sé por qué motivo, quién fue que le llenó de cucaracha la mente de la hermana y se la llevaron para el centro familiar. Pero aún eso le trajo beneficio porque allá comenzaron a trabajar cuidando la antena esa, los transmisores eso. Entonces fíjese la importancia cuando Jesús llega en un hogar que sucede. Lo sobrenatural siempre sucede. Entonces, la enseñanza de la palabra es esencial para que la familia pueda recibir de Dios. Si no hay enseñanza de la palabra, ¿cómo va a creer esa familia? Porque la palabra trae lo de Dios para esa casa, trae los cambios que en esa casa se necesitan. No es el pastor ni es el miembro convertido. Entonces, mis amados, vamos a pasar a lo que es la parte de la justificación.
O sea, ¿por qué la necesidad de las casas o de las células familiares, Cristo en mi casa? Porque la presencia de Jesús es indispensable en un hogar para tener una familia que sea salva, que cuente con la misericordia de Dios a favor de ellos, con su perfección y los libre de males. Imagínense, como en el caso de la hermana Orlando, me enteré hoy que ella falleció y doloroso. Pero bueno, la iglesia oró por ella, pero el Señor tuvo a bien llevársela. Pero fíjese en su casa, no sé si ahí hay convertido, porque de allá venían dos de sus hijas acá, o una de ellas, pero no sé si ella ha continuado. Y pidieron oración. En los momentos más duros, los momentos más difíciles, pidieron oración. Pero sin embargo, aparte de la hermana, parece que no había una persona allí que pudiera estar intercediendo a favor de su mamá, haciendo ayuno a favor de mamá. Sí, parece que no había una persona ahí en la red. Pidieron oración, como muchos de nosotros, pero hay veces que no es una batalla de la iglesia. Hay veces que es una batalla de ese hogar, hay veces que es una batalla de esa familia. Y la iglesia sí apoya, pero no es suficiente. Ahí en esa casa hay que doblar rodillas, ahí en esa casa hay que hacer guerra espiritual, y en esa casa tienen que todos ponerse de acuerdo, unirse, como hizo Josafat cuando vino el enemigo con una cantidad de soldados y vieron que no tenían posibilidad realmente de salir de allí victoriosos y que hasta ahí iban a llegar ellos. ¿Qué hizo Josafat? Esta no es una batalla solo mía, esta es una batalla de todos, reunió a todo el Israel, no solo al ejército, y todos se metieron con Dios a ayunar y a orar y a clamar, y como resultado el Señor le dio la victoria. Entonces, la presencia de Cristo es indispensable en los hogares, es indispensable. La enseñanza en el hogar es indispensable, porque ella es la fuente de la fe. La enseñanza de la palabra conduce a la familia a oír a Dios, a creer en Él, a arrepentirse y confesar a Cristo. Por eso es importante tener a Cristo en el hogar. ¿Ven? La enseñanza de la palabra es esencial para que la familia pueda recibir de Dios, tal como ya le indiqué en la lectura anterior. Bien, entonces, ¿qué es una célula familiar? Cristo en mi hogar. Si puede leerlo ahí, es un grupo de personas con la finalidad de... Ok, yo creo que esto no tiene que dar más explicación, y a través de esta diapositiva ya se entiende qué es una célula familiar. Voy a hacer la observación siguiente: la diferencia en una célula familiar a un grupo familiar. Nosotros trabajamos con los grupos familiares, pero solo lo único que nos interesaba de esa familia era su casa. Y allí utilizábamos la casa era para reunir a la gente del vecindario. Claro que teníamos en cuenta que también iban a asistir los miembros de esa casa, pero trabajábamos de una manera no específica, sino general, apuntándonos a todos, a todos. La diferencia con esto es que en lugar de tener a Raimundo y a todo el mundo ahí, vamos a tener a solo papá, mamá, esposo, esposa, hijo, hija, tío, abuelo, sobrino, nieto, tataranieto, el Santa Corral, el amigo cercano, todos los que realmente
estén dentro de ese vínculo que se llama familia. Se llama familia. Entonces, la familia se reúne allí para orar juntos. La familia se reúne para participar de la enseñanza bíblica, que es la que va a traer lo de Dios a la vida de ella. Ahora, ellos se van a reunir en común acuerdo, no de manera obligada, como una hermana que escuchó sobre el altar familiar. Y al día siguiente estaba con un garrote. Yo llego temprano a la casa de la hermana porque no tenía con quién hacer el altar familiar en la casa. Todavía no se habían convertido. Aunque le estaba predicando, no había convertido. Y entonces yo iba allá a la casa de la hermana para hacer el altar familiar o el devocional familiar. Y sucede que cuando llego y toco y me asomo por la ventana, veo a la hermana con un garrote. ¡Levántate! ¡Pam! ¡Levántate a hacer el altar familiar! Y ellos se levantaban, pero no estaban allí de manera voluntaria, sino por miedo a que el garrote le diera encima. ¿Me entienden? Y eso así no funciona. Nada de Dios funciona por obligación. Sí, así es, como la cruzada. ¿Te convierte o te mocho la cabeza? O como el hermano aquel, que había una persona en el vecindario que cada vez que se reunía la iglesia llegaba con un machete a amenazar a los que estaban congregados y a faltarles el respeto, a darle planazo, hasta el día que llegó un guerrillero que se convirtió a Cristo. Y este va a ser el día de este hombre, Señor. Hoy verás, cogió y sacó una cosa de esas de matar conejo, una escopeta de matar conejo, y llegó el tipo y lo encañonó en la espalda. O te conviertes o te levanto a balín. No, mi hermanito, no te preocupes, pati, no machete, Señor, yo te recibo. Eso no funciona así, hermano. En el Señor las cosas funcionan en común acuerdo. Porque ¿qué dice la palabra? Allí donde hay armonía, allí donde hay unidad, envía el Señor bendición y qué más, y vida eterna. Entonces, si dos están de acuerdo, vamos a comenzar con eso. El resto que no está de acuerdo, sigamos orando por ellos, porque imposible que vamos a encontrar a todos de acuerdo. Pero hay que romper esa cadena, esas barreras, esas ataduras. Entonces ya ahí entra a trabajar el ministerio de intercesión que estamos proyectados a formar en la iglesia, a ayudar en esa casa, a hacer intercesión. Entonces allí, por ejemplo, el ministerio evangelístico le va a decir al ministerio de intercesión: necesitamos, hermano, que usted envíe, por ejemplo, 2 personas allá a la casa del hermano tal, a tal hora, van a estar esperándola allí para que estén orando allí en esa casa, hermano. Y ahí llega y ¡pam, pam, pam, pam! De esa manera estratégica, si nosotros trabajamos, hermano, logramos no solo echar los demonios fuera de la casa, logramos también que se convierta la gente. Entonces, creo que no hay necesidad de volver a explicar qué es una célula familiar. Cristo en mi casa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? A ver, ¿alguna pregunta? Estamos aquí, párase un momentico y vamos a hacer un ejercicio. 1, 2, párase. Vamos a hacer un ejercicio, que es de noche y usted sabe que... Sí, exacto. Vamos a hacer un ejercicio ahí de peso. Sacúdase. De nosotros reunir a la familia en casa. ¿Cuál es el propósito? Y ya usted sabe que es propósito, ¿no? A ver, ¿quién me dice que es propósito? ¿O qué entiende por propósito? ¿Ah? No hay nadie aquí escuchando. No se preocupe, no tenga miedo. Si usted tiene la idea, suéltela. Y si la idea no está correcta, para eso estamos, para aprender. ¿Ah?
Algo que se quiera obtener, lograr. Algo que se quiere lograr, algo que se quiere obtener. ¿Quién más dice algo? ¿Ah? Por ejemplo, yo tengo una idea. Un alcance, parece una meta. Tengo una idea, poner un vivero. Un vivero. ¿Y qué estoy haciendo? Primeramente adquiriendo las maticas y poniéndolas a reproducir. Y tengo un tiempo. Estoy reproduciendo y tengo un tiempo para poner ese vivero. De aquí a un año ese vivero ya tiene que estar florecido. Entonces ya lo que se multiplicó lo voy a poner en venta. Mientras tanto dejo la semilla ahí. Entonces, ¿cuál es el propósito para el cual yo estoy pensando con esa idea? Tener un ingreso que me pueda ayudar a mí a coger y a terminar de pagar la casa, que en lugar de pagar, por ejemplo, 1 millón de pesos, yo pague más de 1 millón de pesos para poder reducir los intereses que están muy altos en este tiempo. Ese es el propósito, algo que yo quiero alcanzar, algo que yo quiero lograr, hacerlo. Si usted pone una mesa de frito, el asunto no es tanto que hay 20 mesas de frito alrededor donde usted vive, pero si la mesa de frito la puso sencillamente porque el que está enfrente tiene una mesa de frito porque usted necesita ganar. Mire el ejemplo, la tienda de la esquina estaba en bancarrota y ahí nadie llegaba y compraba. Llegó un paisa, compró la tienda. De la tienda de allá se mudaron para acá. De la tienda de allá se mudaron para acá. Y de allá abajo, de lo último, viene gente a comprar acá. Cuando yo hablé con ese señor, una de las cosas que le dije, esto está caído. Me dice, sí, ya, yo me di cuenta, pero voy a hacer esto, aquello, para poder entonces levantar, darle identidad al negocio. Voy primero a poner esto en cómo es que en rebaja. El cogió y se dio cuenta cómo estaban vendiendo ya el kilo, por ejemplo, de carne, el kilo seco. Y me dijo, me voy a ganar solo 500 pesos, pero no importa. Voy a ganar viendo, voy a ganar esto, voy a ganar aquello, voy a ganar lo otro. Y todo eso lo hizo con un propósito. Levantar porque estaban ahí. Y ahí llegan, y 2 personas y no dan abasto para atender a la gente. Entonces, ¿cuál es el propósito de acá de la célula? Hay un propósito. Vamos a trabajar con un propósito. Entonces, ¿cuál es el propósito ese? Aquí se lo define. Léanlo. Reunir. ¿A quién vamos a reunir? En un tiempo dedicado, con regularidad. ¿Para qué? Para su edificación espiritual. Y con edificación espiritual quiero dar a comprender, ganar, consolidar, discipular, capacitarlos o prepararlos para que desarrollen ministerio o liderazgo dentro de su casa y para que también ganen a otros para Cristo. ¿Está eso entendido, no? Bien, pasamos. ¿Por qué es necesario Cristo en los hogares? ¿Por qué cree usted que Cristo es necesario en los hogares? Deme una razón. ¿Por qué es necesario Cristo en los hogares? Comienza a mirar el suyo. Porque sin Él, por lo menos el hogar no funciona. Ahora, pero si es que yo soy cristiano y yo estoy en el hogar, es más, yo soy pastor y mi hogar no funciona. Yo soy maestro y mi hogar no funciona, yo soy profeta, pero mi hogar no funciona de la manera de Cristo.
Vuelvo y le repito que por el hecho de nosotros ser creyentes, ser ministros, no quiere decir que vamos a tener un hogar ni perfecto. ¿Sabía usted que había profetas que tenían hogares todo hecho un desastre? Gente usada y que están ahí los nombres de ellos en la Biblia. Profeta Osea, porque era el hombre que tenía una esposa y su esposa era una prostituta. Sí, la iba a recoger y vuelve otra vez el charco, el puerco que el charco. Sí, el caso de Job, el caso de los hijos de David, el caso del sacerdote Elí. Entonces fíjense, ¿por qué Cristo es necesario en el hogar? Hay muchas razones por las cuales Cristo es necesario en el hogar. Muchas razones por las cuales Cristo en el hogar. Yo siempre necesitaba la asistencia, la orientación, la ayuda del hermano Fredo Ripoll. Eso fue un hombre que no solo le ministró a la congregación, se interesó por los hogares y la visión era levantar familias sacerdotales. Ese hombre venía, por ejemplo, a una actividad a los lados de Montería y en lugar de irse para la casa, venía acá sin Cincelejo solo para venirme a mí a invitar y a mi casa a almorzar y estar conmigo un rato. Siempre me preguntaba cómo van las cosas, como esto, como aquello, como lo otro. Y de hecho, el haber fallecido, yo siento un vacío porque no siento la confianza con otra persona para poder decirle: ven a mi casa y ayúdame a orar. Usted sabe que la gente lo mira y ¡ay! Tiene que ser perfecto. No hay hogar perfecto, porque los que lo componen, el esposo es imperfecto, la esposa es imperfecta, los hijos son imperfectos. Los que componen un hogar somos todos imperfectos, pero estamos camino a la perfección y tenemos que aprender de nuestros errores. Y por eso la palabra dice que debemos tolerarnos el uno al otro. Y por eso la palabra dice: perdonamos los unos a los otros. Y por eso es que la palabra dice: el que se cree espiritual, que ¿qué? ¿Cómo dice la palabra? Mire que no ¿qué? Que no caiga. Mire que no caiga. Entonces, ¿por qué es necesario Cristo en el hogar? ¿Por qué tú necesitas a Cristo en el hogar? ¿Por qué es necesario pasar cantando en el hogar, en el hogar, en el hogar? Hay que volver a cantar ese coro y ponerlo en práctica. ¿Por qué es necesario Cristo en el hogar? Nuevamente repito, porque el deseo del Señor Jesús es que tu familia sea salva, bendecida. Que Jesús en tu casa sea realmente la persona en quien tú te estás sustentando, a quien tú estás buscando para recibir su orientación, su ayuda, su socorro, que su palabra sea lo que tú estás estableciendo en el hogar. Mira, somos cristianos, y cuántos de nosotros como esposos, como padres, tenemos en cuenta el plan de Dios para nosotros como esposos, como padres. ¿Cuántos de nosotros tienen en cuenta el plan de Dios para la mujer como esposa y como madre? ¿O cuántos de los hijos tienen en cuenta el plan de Dios para ellos como hijos? Y la Biblia habla del plan de Dios para el hogar. Noten, hagamos una encuesta y verá que la respuesta es sorprendente. Si usted le pregunta a una congregación de 1000 miembros, ¿cuál es tu responsabilidad como esposo o como esposa o como hijo en el hogar? Ninguno va a responder de manera adecuada.
¿Por qué? Porque no hay una enseñanza bíblica con respecto a esto, a la que ellos hayan escuchado, aunque la Biblia habla al respecto. Bien, entonces bien, ¿con qué fines? ¿Con qué fines? O sea, vamos nosotros a reunir a la familia. ¿Con qué fines? ¿Qué es lo que queremos lograr a reunir esa familia? ¿Qué es lo que queremos? En esa foto que ven ustedes, más o menos, ¿qué captan ustedes en esa foto? Ahí está mi mamá, ahí está el pastor Humberto, ahí está mi hermana. ¿Qué captan ustedes en esa foto? Miren el rostro de mi mamá, mira el rostro del pastor, mira el rostro de la hermana, hay alegría. ¿Qué más cantan ahí? ¿Qué otra cosa cantan ahí? ¿Ah? Gozo, hay muchas otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que queremos lograr? Fortalecer la vida espiritual en los hogares. Ellos están alegres, fíjense, ahí está el pastor, el hermano Humberto, hijo, pero no solo me ven como el hijo, ¿me entienden? ¿Por qué? Porque cuando llego, comienzo a orar por ellos. Cuando llego, comienzo a darle orientación, consejo. Cuando llego, me dedico a servirles y ver las respuestas de Dios para su vida. Fortalecer la vida espiritual en los hogares. Con esto no es que me estoy ensalzando, sino que he entendido la labor de Cristo y la misión de nosotros primeramente en el hogar. Fortalecer la vida espiritual en los hogares. Número 2, llevar a Cristo a los hogares. Número 3, reunirse como familia, o más que todo, aquí un paréntesis, reunirse como familia con el objeto de orar juntos y ser enseñado por medio de la palabra de Dios, y posiblemente hasta cantar un cántico equivale a llevar al Señor Jesús al hogar. Entonces, ¿qué es tener a Cristo en el hogar? ¿Qué es tener a Cristo en el hogar? Para ustedes, ¿qué es tener a Cristo en el hogar? Yo soy cristiano, y como yo soy cristiano, ya Cristo está en mi hogar. Pero en la Biblia, ¿qué equivale a tener a Cristo en el hogar? Ahí está Él, el miembro del hogar. Pero el miembro del hogar está trayendo allí la presencia de Cristo. El miembro del hogar está trayendo ahí a esa casa el poder de Cristo. El miembro del hogar está trayendo ahí a esa casa la enseñanza de Cristo. ¿Qué se entiende entonces Cristo en mi hogar? Cristo en mi hogar es cuando se lleva su presencia, se lleva su poder y se lleva su enseñanza. Es cuando se reúnen para orar, conforme lo manda la Biblia, para escuchar la palabra de Dios. Entonces Cristo está en ese hogar, porque Cristo está presente en un hogar cuando hay, amados hermanos, gente que anhela que Él esté allí. Siendo miembro de la familia. Exacto. Que anhelan que gente esté allí. La oración atrae la presencia de Dios al hogar. Entonces, por eso es que los hogares tienen que orar para que Cristo venga. La enseñanza atrae la presencia de Dios a la vida de ellos y hace que Dios obre en la vida de esas personas. Entonces, fíjense la diferencia de ser yo miembro de un hogar y pastor de un hogar, y la diferencia de tener a Cristo en el hogar. Entonces, teniendo en consideración esto, ¿quiénes necesitan a Cristo en el hogar? Todos nosotros, hermanos, la iglesia. Entonces, antes de ganar a Sincereo para Cristo, hay que involucrar a la iglesia, hermano, que ellos tengan conciencia de la necesidad que tienen de Cristo en el hogar. Gracias a Dios hay unos cuantos que han respondido y dicen: yo quiero a Cristo en mi hogar. Y hay que seguir enseñando sobre esto y hay que seguir predicando sobre esto. Entonces, si a alguno de ustedes le va a tocar la predicación un domingo, no me vayan a hablar de otra cosa que no sea apuntar sobre este retiro, de concientizar a la iglesia sobre esta necesidad. Entonces, el otro punto, ¿para qué queremos reunir a la gente? Ya dijimos, número 1,
para fortalecer los vínculos familiares. Número 2, para contar con la presencia de Cristo, su poder y su enseñanza. Número 3, para capacitar a los miembros convertidos de esos hogares, con la finalidad que puedan servir a su familia como intercesores y discipuladores. Ese es el otro fin. ¿Está entendida esa parte, no? Entonces, para poder sintetizar un poco, yo quiero reunir los hogares en una célula familiar para que los vínculos familiares sean fortalecidos. En un hogar hay a veces enemistad y pleito y contienda, hay desacuerdo. Y ese hogar está necesitando allí pastoreo, está necesitando allí dirección, orientación, ayuda, la está necesitando. Entonces ese hogar requiere de traer a Dios, traer a Cristo. Y de pronto hay uno que es el único convertido de ese hogar que está interesado y yo quiero. Entonces nosotros vamos, le brindamos la asesoría, le ayudamos a esa persona, comenzamos las reuniones tratando de involucrar al resto, ganándonos primero a esas personas para que estén allí presentes y luego entonces con la palabra procurar de que las cosas cambien en las relaciones intrafamiliares. Número 2, con el objeto de que Cristo esté en ese hogar. Ya cuando Cristo esté en ese hogar, ya no tienen necesidad de llamar al pastor para que el pastor venga, sino que ellos mismos cogen y tiran oración y se ponen de acuerdo entre ellos mismos. Me está pasando esto, ora por mí, ven, vamos a orar juntos por esta situación. Me estoy dando a comprender. Y número 3, la persona que creyó en ese hogar la vamos a coger y a capacitar a través de cursos, a través de talleres relacionados con lo que tiene que ver con la edificación del hogar de acuerdo a la Biblia, para que esa persona pueda entonces conocer la autoridad que el Señor le ha dado, los dones que tiene, y tome confianza y comience a desarrollar su liderazgo en la casa. Que esa persona enseñe a sus nietos, a sus bisnietos. Que esa persona enseñe al recién convertido de su casa, etc. Ahora, ¿cómo vamos a lograr nosotros eso? Hay dos cosas de las cuales nosotros tenemos que echar mano, dos herramientas espirituales: la oración y la obediencia a la enseñanza de la palabra. Oración y obediencia a la enseñanza de la palabra. Aquí vamos a mirar entonces lo relacionado a cómo vamos a lograr todos esos objetivos que yo le estoy indicando aquí, enseñándole a los convertidos de los hogares que están interesados en una célula familiar, Cristo en mi hogar, cursos sobre el hogar y por medio de la práctica del servicio cristiano. Ellos no solo van a ser instruidos. Yo el lunes estuve aquí y le di una pequeña orientación sobre lo que se pretende hacer en la casa a los 4 hermanos que estuvieron presentes. No estuvieron todos, solo 4. Entonces esos hermanos van a estar ahí en el hogar, pero además de estar recibiendo las enseñanzas, ellos van a llevarlo a la práctica, porque esto es un asunto que se trata de enseñanza-aprendizaje, no es de solo enseñanza. Se necesita que la persona aprenda lo que se le está transmitiendo, y para aprender hay que llevar también a la práctica, que fue lo que hizo Jesús. Bien, seguimos adelante. La enseñanza es necesaria para poder traer el crecimiento espiritual en el convertido a Cristo, para poder desarrollar el plan de Dios para el hogar, es decir, el plan de Dios para el esposo, la esposa y los hijos, para poder entonces llevar a estas personas a que tengan retiros espirituales,
para que estas personas que creyeron reciban el bautismo en el Espíritu Santo, para que sean sanados interiormente y para que aprendan a ejercer la mayordomía cristiana. La Biblia habla que tenemos que ser buenos administradores del hogar. Y como lo dijo el pastor Raúl, tenemos que dar cuenta a Dios del hogar que nos ha entregado. El hogar es un talento. Es un talento, y todo talento que Dios nos ha dado tiene que saberse administrar. Entonces, evangelizar a los miembros de los hogares no convertidos a Cristo. Y la evangelización tiene que ver con la comunicación de la enseñanza con respecto a lo que es la salvación provista por el Señor. Tiene que ver con consolidarlo a los que creen y tiene que ver con confirmarlos en la fe. ¿Qué es eso de confirmarlos en la fe? Después que la persona creyó, después que la persona inició un proceso de consolidación para afirmarlo en el Señor, entonces lo cogemos y lo involucramos en una célula evangelística en los hogares. Posiblemente en esa casa se levante la misma célula evangelística o no se levante en otra casa que quede en el mismo vecindario, y allá se le lleva. Allí va a recibir cursos para que la fe de esa persona se fundamente en el Señor, y después de eso entonces le vamos a enseñar, y la enseñanza ya va a ser en la iglesia. 3 pasos se van a dar afuera, pero el paso de la enseñanza es dentro de la iglesia e involucra lo que es confirmación de la salvación. Cuando él llega a la iglesia va a recibir un curso por un mes de 4 lecciones llamado los grandes interrogantes de la vida. Después que termine, entonces él pasa a un curso sobre discipulado inicial. Allí va a ser preparado para su bautismo. Ahí va a conocer que en la iglesia vuelve y se le va a hablar del nuevo nacimiento, vuelve y se le va a hablar de la salvación, vuelve y se le va a hablar de la cena del Señor, es decir, de doctrina elemental o ley espiritual para el recién nacido. ¿Cuándo iniciamos? El lunes 1 de mayo. Iniciamos, hermano, las 4 primeras células familiares. Cristo en mi hogar. ¿Con qué familia vamos a iniciar? Tenemos a los que estuvieron aquí el lunes. Hay otros, pero no pongo a los otros porque los otros, como no estuvieron, no saben qué se va a hacer. Entonces aquí hay que trabajar con este que recibió la instrucción. Un hospital no contrata a una persona que se matriculó a ser médico, pero que no aprendió a ejercer la medicina. Nosotros no podemos poner a personas que, aunque tengan llamado y ministerio, no saben qué es lo que vamos a hacer. Una visión requiere que todos tengamos, hermano, la misma proyección. Que esa visión no sea una persona, sino que se convierta en una visión colectiva, comunitaria, que sea la visión de todos. Un solo lenguaje. Gracias, un solo lenguaje. O sea, un solo lenguaje. Entonces, ¿con qué familia vamos a empezar? Noemí Pérez. Y ahí hay como 50. En esa casa, la casa de la hermana Noemí. Miriam Támara. Aquí solamente hay 2, su hija y él. Pero ella me estuvo contando el lunes. Es en Florencia que vive la hermana Margarita. La Margarita. Que allá la gente de su vecindario, ella se ha dado cuenta que es totalmente católico, pero de esos tradicionales y que no admiten. Aquí en mi casa somos católicos, apostólicos, romanos.
Pero ella dice que le pone la musiquita, los cassettes, y sabe que la gente... ¿Qué más otra cosa fue la que dijo? Pero eso no es un problema, porque uno solo que nosotros logremos de la familia llevar a Cristo, eso es ganancia, porque dice la Biblia que por un solo pecador que se convierte hay fiesta en los cielos. Pero donde la madre hay un poco, ¿Con quién vamos a trabajar? En la casa del hermano Osvaldo Monte. Allá hay también 2 personas, pero él tiene también su hermano, su sobrina. Y yo sé que ellos con el tiempo van a estar allí, también recibiendo del Señor, porque ¿quién no quiere la bendición de Dios? Hasta el mismo Satanás. Hasta el mismo Satanás la quiere, los demonios la quieren. La gente que no cree en Dios, los ateos, también quieren la bendición del Señor. Todos la quieren. ¿Quién más va a estar ahí? La hermana Paula Tuirán. Entonces, no es mi Pérez, ¿dónde vive? Camilo Torres. Hermana Miriam, ¿dónde vive? La Margarita. ¿A dónde vive hermana Osvaldo Monte? 20 de julio. ¿Dónde vive la hermana Paula? En Tuirán. Ah, no vaya a pensar, hermano, que Pero a veces estamos dormidos. sí, no vaya a pensar que se me están cruzando los cables. Ahora, hay algo especial, y después de haber recapitulado todo esto que ya usted lo escuchó en la clase penúltima, entonces, considerando que vamos a empezar el lunes 1 de mayo a las 7 en punto, y ya yo estuve aquí más o menos con estos 4 hermanos. Hay una de ellas que me preguntó: pastor, ¿y cuándo vamos a comenzar? Pues estoy viendo que hay comezón de oír la palabra de Dios. No sería por estas señales. Y de hecho, después que la iglesia recibió el primer mensaje sobre la necesidad de Cristo en el hogar, se está la expectativa y tenemos que empezar. Pero como todo requiere de un tiempo, todo tiene un tiempo. Entonces, por esa razón comencé primero con esto, las células en el hogar. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Mentores. Vamos a necesitar mentores. Mentores. Para usted, ¿qué es o quién es un mentor? A ver. No vaya a confundir mentor con mentor. Mentor es el que ¿qué? El que guía. ¿Qué más? El que asesora, el que ayuda, el que está ahí al lado de esa persona que requiere de la instrucción de otro, el que está allí como la mano que se extiende para ayudar a esa otra persona que necesita. Sí, más que todos los mentores los utilizan en la empresa personas que trabajan en lo que es el área de liderazgo. Pero también en la iglesia se necesitan mentores. Mentores, más que todo, es el término secular que corresponde a discipulador en la terminología nuestra. Discipulador. El mentor viene a ser un pastor en la iglesia. El mentor viene a ser un consejero en la iglesia. El mentor viene a ser un maestro en la iglesia. Pero hay una gran diferencia entre un mentor y un maestro. Hay una gran diferencia. Porque el mentor se interesa en que esa persona, si está en el hoyo, salga del hoyo. A veces el maestro lo único que le interesa es que la persona conozca cómo salir del hoyo. Pero el mentor le dice cómo salir del hoyo y le ayuda a salir del hoyo. Tenemos, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Ahí encontramos dos maestros.
el sacerdote y el levita. Pero después vino uno tercero. Ese era un mentor. Y ese fue el que cogió a esa persona e hizo lo que no hicieron los maestros. Hizo el trabajo de un mentor. Cogió a ese moribundo y lo llevó al centro de salud, pagó para que lo atendiera. Y todos están tragando gordo. Ya está dormido, ya están dormidos. No, yo estoy analizando lo que usted está diciendo y entonces yo estoy diciendo, pero sí, hermano, está mal. Porque me habló del hijo pródigo y trajo otra parábola. Entonces se trata de la parábola del qué, del buen qué, Samaritano. Samaritano. Del buen samaritano. Estoy viendo que ya estoy de esta manera, canto que ya están cansados. Pero ya vamos a concluir. Vamos a concluir. Es un mentor entonces y vamos a dar esta definición entendible. No es un padre ni un compañero ni Dios. Ustedes tienen un mes en estar escuchando sobre esto. Y hoy creo que hemos profundizado. Entonces yo creo que de acuerdo a la definición, el mentor utiliza el conocimiento que ha adquirido, o sea, lo que le he transmitido. Utiliza su experiencia con Dios y el conocimiento de la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a ayudar? ¿A quién vamos a ayudar? A la hermana Noemí, a la hermana Lidia, en su hogar. Entonces aquí ahora viene la comisión. Ahora viene el trabajo. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos un momentico a Lucas, capítulo 10, por favor. No traje la Biblia, se me quedó. Lucas, capítulo 10. Versículo 1 al 8. Lucas, capítulo 10, del 1 al 8. Y ahí vamos a ver unas instrucciones que Jesús le dio a los mentores, que Él capacitó y los envió, porque la capacitación tiene un propósito: enviar. Ahora viene la práctica. Ahora usted tiene que llevar a la práctica lo que ha recibido. Ahora usted tiene que multiplicar. Eso es lo que hace el discipulador. ¿Qué dice? A ver, ¿quién lo lee? Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Un momento allí. ¿Cuántos capacitó? 70. ¿Cuántos habemos aquí? Menos de 70. O sea, que el equipo con el que contaba el Señor para la evangelización y el discipulado eran 82 personas, sin contar a María Magdalena, sin contar las otras mujeres que iban con ellos donde quiera que el Señor iba. Era un equipo, 82 personas. Primero inició él solo, segundo inició formando a los 12. Y juntamente con los 12 formó a 70. Y a esos 70 los mandó. ¿De qué? ¿Cuánto vamos a necesitar en la casa de la hermana Noemí? 2. ¿Cuánto vamos a necesitar allí donde la hermana Paula? 2. ¿Cuánto vamos a necesitar allí en la casa de el hermano Osvaldo?
Donde la hermana Miriam, dos personas. Yo no voy a nombrarlo a esas dos personas. Yo voy a hacer como hacían los apóstoles. El Urim y el Tumim. ¿Qué? Urim y Tumim. No tiene nada que ver con orina, ni con exacto. Eran dos tipos de piedra que se le asignaron por el Señor al sumo sacerdote y a los sacerdotes para poder tener, cuando no tenían certeza de la voluntad de Dios, confirmación. Y entonces ellos cogían las piedras, no era para este asunto, y determinaba un asunto. Bueno, vamos a hacer la voluntad del Señor, y si salían doble 6, por así decir, era la voluntad del Señor. Si salían en blanco, no era la voluntad del Señor. Y así fue que escogieron al sucesor de Judas. Ahora cuidado, ustedes van a coger un pan de piedra y van a coger un pan de Dado. porque eso lo hacían ellos cuando no tenían el Nuevo Testamento. Tenían era el Antiguo Testamento. Recuerde que el Nuevo Testamento nos vino, fue con los apóstoles, muchos años después de la ascensión del Señor. Y por eso tenían que estar utilizando el Urim y el Tumim. Pero desde que tenemos las Escrituras, ahí tenemos, hermanos, el Urim y el Tumim. ¿Sí? Desde que tenemos la comunión con Dios, ahí tenemos el Urim y el Tumim. Perdón, dije el Urim. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 personas se van para Camino Torres, 2 personas se van para Florencia, 2 personas se van para Kennedy, 2 personas se van para el 20 de julio. Y dice la palabra que Él lo envió, ¿qué? De 2 en 2, ¿lo envió cómo? ¿Para que fueran qué? ¿Delante de quién? De Él. Para que fueran delante de Él. Tal vez el Señor se quedó ocupado en otros quehaceres. Entonces, ¿quiénes van a ir el lunes allí? Vamos a buscar la canastica. Y en este caso vamos a poner el Urim y el Tumim. Sí. No, está no, porque después ven allí, Juan. Después ven cuál es el mío y cuál no es el mío. Entonces vamos a coger unos papelitos, como si fuera manera de voto. Un pedazo de hoja de esas que están ahí en la parte azul, que están ahí escritas. Y después que escojamos, lo próximo que se va a hacer es que vamos a tener una vigilia aquí de 7 a 12 el domingo. Vamos a estar orando. ¿Cómo lo va a hacer? Va a escribir allí No, por nombre, sí. ¿Por qué no por número? Y usted coloca los números allá. Y el número que sale. O sea, cuando decir algo, le coge 5 y el que coja un número allá, así más rápido. Cálmese de eso ahí. Usted sabe que ya se me está quemando ya la adrenalina. Allí, con número allí, vamos allá. Ya, sácate el ojo. Es así, pártelo al pedacito. Y aquí está, bueno, número 1, Pastor Raúl. Número 2, Mano María. Número 3, Mano Rosenberg. Número 4. No, pero Pastor, debe ser número 1 a cada familia, son 4 números. O sea, dos número 1, un número 2 para que la persona saque, ya sabe. No, porque ¿quién va? Claro, si es mejor así. Por familia. Yo creo que debe tener otro nombre. No, hermano, el asunto es lo siguiente, que si la hermana Lerida, por ejemplo, va con la hermana María, la hermana María va a aprender de la hermana Lerida, porque el asunto es ir fabricando un Timoteo también. Pero si yo pongo a 2 de la misma familia, ya no estoy logrando
No, el propósito que pretendo de coger y de que el otro aprenda a través de la otra persona que tiene por lo menos mayor experiencia, mayor capacidad en ese caso. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por nombre o por número? No, por número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Usted no, porque usted es anfitrión. 15. Hermano José es anfitrión. Hermano Víctor, 16. Pongan ahí cada uno por su número. Entonces el 1 y el 2 se va a poner Camilo Torres. El 3 y el 4, ¿dónde la hermana? Sí, señor. El 5 y el 6 se va para el 20 de julio. El 7 y el 8 para el que día. Entonces ya usted, si le toca allí, va a tener en cuenta lo siguiente. Tiene que tener su información escrita, la que yo le comuniqué, acerca del resumen de lo que es la célula y la hoja de informe. Entonces, en esa hoja de informe se va a anotar allí los datos que se requieren. También se le va a entregar este domingo a las 8 personas la enseñanza que se va a llevar. Las cosas se van a hacer tal cual como se indica en la instrucción. Como se indica en las instrucciones. Hay cosas que aquí hay que evitar. El escándalo, la gritería. Hay que procurar que cuando vengan las emociones, sí, hay que evitar también estar señalando, estar juzgando. Hay que seguirse solamente a dar la enseñanza, buscar el saludo entre todos, las relaciones, que le caiga bien, etc. Entonces ya ustedes saben cómo.